La multitudinaria manifestación que se hizo y sobre todo la multitudinaria manifestación que rodeó la comisaría de Sisión y que se mantuvo allí hasta que logramos sacar a los 4 compañeros que estaban detenidos. Y un poco para hablarnos un poco de cómo está esa situación, qué fue lo que pasó aquel día y cómo está la situación ahora, tenemos al compañero David, que va a ser procesado por la Guardia General, que tienen entre todos los procesados una petición de 12 años. Quitando y poniendo. Bueno, yo voy a usar esto porque si no igual no me oís nadie. Ya, nada, subía por ahí pensando un poco a ver qué os contaba. La verdad es que más o menos yo creo que toda la gente que estáis aquí, casi todos, estabais el día de la Guardia General, estuvisteis en comisaría hasta el final. Y bueno, aparte de agradeceros eso, pues de aquel día más o menos yo creo que todos conocéis un poco lo que hubo. Entonces yo creo que voy a incidir en el tema un poco de la campaña que estamos preparando y contaros que el día 19, o sea el 18 primero, va a haber un pasacalles en Avilés. El día 19 vamos a hacer un acto en Pumarín Sur, en Gijón. Queremos traer a gente del ámbito sindical y a gente de colectivos sociales, hacer algún acústico allí también y tenemos preparados unos vídeos y queríamos hacer un acto allí de arrope y de solidaridad a los eximputados. Después tenemos la mani el día 24 y el juicio el día 28, el lunes. De alguna manera os llamo un poco a que deis a la imaginación y a partir de estos 15-20 días que nos quedan de campaña, pues hagáis un poco las cosas que se os ocurran en solidaridad. La corriente, una de las cosas que siempre ha planteado es presión-negociación, ¿no? Como método de lucha. Necesitamos presionar de aquí al día 28 todo lo que podamos. Es la manera un poco de que evitemos el entrar en prisión. De las 6 personas hay 3 que tenemos peticiones de 2 años y medio y podríamos entrar. La verdad es que no tenemos ninguna gana de entrar. No tenemos intención de ser mártires y creo que además lo que planteamos es que tenemos que salir igual que salimos de comisaría con todas vosotras y con todos vosotros y seguir en la lucha porque lo que nos viene a partir después de las elecciones que acaban de anunciar el día 20, la cosa se va a complicar. O sea, si miráis un poco todo lo que está pasando en Grecia, me temo que vamos a ir por ese camino. Y nos vamos a enfrentar a unos recortes brutales, a subidas del IVA, subidas de la luz, pérdida de poder adquisitivo general de la población. Si ya estaba mal, pues vamos a ir a peor. Y el capitalismo no va a parar. O sea, si no somos capaces de... O sea, tenemos que luchar, estar en la calle todo el día y mantener ahí la presión, que es la única manera de que sigamos adelante. Y no sé, la verdad que estar aquí en este sitio me pone bastante nervioso y es difícil explicar lo que siento. Nada más. De crímenes contra enlaces antifranquistas, contra enlaces de la guerrilla. La historia es una historia, pues, a finales del año 47 y principios del 48, enmarcadas dentro de las operaciones ya de castigo contra las últimas unidades guerrilleras que había en Asturias. En Asturias, a partir del 21 de octubre de 1937, todos aquellos que no pueden seguir y aquellos que tienen voluntad de resistir o de voluntad de huir, sobre todo, de la represión franquista, van a ir armando la guerrilla asturiana, ¿no? Guerrilla asturiana que va hasta los años 50. Pues bien, en el año 45, después de acabar la Guerra Mundial y después del 46, que llegue la máxima actividad guerrillera en Asturias, dice el historiador Piñero, unos 500 guerrilleros bien representados o bien organizados aquí en el monte, fueron cayendo una vez que fueron perdiendo ayuda y esa esperanza de que Europa y las potencias democráticas les echasen una mano o los apoyasen. Bien, dentro de este castigo, a partir del año 48, una operación a finales de enero del 48, caen 27 guerrilleros y se pone cerco a esta zona porque los casigales estaban en esta zona de aquí, Peñamayor, y se pone cerco a toda la red de caseríos y de enlaces que tenían. ¿Por qué a los enlaces? Porque el enlace es la vida de la guerrilla. Sin enlaces no hay guerrilla, sin enlaces no hay lucha. Mujeres y chavales, chavalines, organizábanse para ir dar de comer a los guerrilleros, para ir dar de comer, para llevarles las
las informaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Aquí Erasmo, un enlace, además su madre era enlace y su tío también, eran unos enlaces importantes, fue subido aquí por un cabo de la Guardia Civil, Artemio, y por varios falangistas y somatenes, y en la bocana ahí del Pozu fue puesto de rodillas y, bueno, invitado a que dijese los nombres, más nombres, y a que delatase a sus compañeros. Como no los hizo, metieron un disparo y metieronlo en el pozo. Así fueron al día siguiente otros 3 y así fueron otros días. Las cifras varían, entre los 9 que decía la policía después, hasta los 22, que son las cifras que manejan el Partido Socialista. Este lugar es un lugar de memoria, y es un lugar de memoria, como todos los lugares de memoria, y sobre todo durante la transición. Ya durante el franquismo se quiso el Partido Socialista apropiar de él. Se hizo un informe a cargo de 2 socialistas, uno de Amata, guerrillero también, que pasó a manos del cónsul inglés de Gijón y rápidamente fue al consulado de Madrid, a la embajada de Madrid británica, y pasó a Inglaterra, y que llegó también hacia instancias superiores en la ONU. Bien, la historia fue falseada en el momento en el que se sumaron más, y sobre todo solo se hablaba de los militantes socialistas que aquí habían muerto. Parece ser que no había tantos socialistas, parece ser que eran más bien también militantes comunistas y algunos que estaban de enlaces pero que eran simplemente antifranquistas. Durante la transición el Partido Socialista se apropió de este lugar, quiso hacerlo su lugar de memoria, quiso aquí a venirse y a darse puñetazos en el pecho para decir: aquí están los socialistas y aquí es el orgullo de nuestro pasado. Pues bien, esa historia se va desmenuzando, y esa historia los historiadores como Piñero, otros historiadores, que ya dicen que no, y que este lugar de memoria pertenece a la memoria antifranquista y a la memoria antifascista, que luchó contra la dictadura, y que luchó además sobre todo por unas condiciones sociales mejores en las que el pueblo asturiano y el pueblo español estaba intentando ganar. Por eso es importante que nosotros recuperemos esta historia, y es importante decirles que este pozo pertenece a aquellos que resisten y a aquellos que, por supuesto, la memoria la hacemos desde el presente. Yo creo que venir aquí y manifestarnos aquí es decirles a los que hoy reprimen, a los que hoy meten en la cárcel y ponen multas a los que están luchando por unas mejoras laborales y por unas mejoras sociales, hay que decirles que estos que están aquí no son su memoria. Estos que están aquí son la memoria de los que hoy están luchando, de los que lucharon, y esta memoria pertenece al pueblo trabajador y pertenecerá siempre al pueblo trabajador. No vale que aquí venga Javier Fernández todos los años y se dé y diga: oh, la herencia socialista, porque no. Ni es su herencia socialista, ni es la herencia del antifranquismo y el antifascismo. Y hoy, y estos días que va a haber mucha memoria y que muchos van a coger el discurso, ¿no?, de mirar nuestro pasado, mirar dónde venimos. No, señores, se hace desde el presente. Por lo que a todos aquellos que vengan aquí y sigan reprimiendo y tengan ya el aparato del Estado y lo lancen contra los trabajadores que en las huelgas generales, como el 14N, reprimen y mandan a sus policías, o que no dejan hacer concentraciones, por ejemplo en Avilés, o por ejemplo en otros sitios, esos son los que no pueden reivindicar este espacio. Este espacio es de la clase trabajadora, este espacio es de los antifranquistas, antifascistas. Y yo creo que hay que venir aquí, hay que reivindicar y hay que ganar este lugar de memoria para los trabajadores y trabajadoras asturianos que durante tanto tiempo lucharon contra el franquismo y siguen luchando. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Lógicamente, comparada con la historia de Funeres, la historia de los represaliados, de los huelgues de los años 60, parece débil o floja, ¿no? Aunque forma parte de una larga cadena de la que supongo que los presentes nos sentimos parte del último eslabón, ¿no? Al final, ¿por qué venimos aquí con la cuesta que hay, ¿no? ¿Por qué creemos que vale la pena rendir homenaje a esta gente? Yo creo que porque necesitamos raíces, necesitamos antecedentes, necesitamos esa memoria de la que hablaba Pablo, y sentir que entroncamos con otros que pelearon antes que nosotros, que pelearon en condiciones mucho más duras, ¿no? A veces hay un cierto derrotismo actual, bueno, no,
es que hay represión. Joder, sí, hay represión, pero si la comparamos con este pozo, o si la comparamos con las torturas del año 63, igual ya casi nada la represión, ¿no? De alguna manera nosotros podemos escoger de quién nos sentimos herederos, ¿no? De los que están aquí presentes habrá gente que tenga raíces ligadas a este espacio, a los cuenques o a las luchas de los 60, y habrá otra gente, y en mi caso, por ejemplo, que no tenemos ninguna relación familiar ni ningún antecedente, pero que nos sentimos mucho más cerca de esa gente que de otra. Y obviamente hay quien puede escoger sentirse heredero de los guardias civiles que trajeron y arrojaron aquí a la gente, o de el guardia civil que torturaba en Sama, en el cuartel de Sama en el 63. La historia del asalto a la comisaría de Mieres seguramente se entiende justamente en relación con el resurgir de la movilización, de la protesta obrera en Asturias y con la resistencia a la represión, porque en último extremo ese asalto a la comisaría tiene que ver con una concentración reclamando la readmisión de los despedidos de la huelga del año anterior, ¿no? Hay una reivindicación muy extensa, muy arraigada en los cuenques, llega gente de fuera también, vienen los autobuses de Gijón a esa concentración en Mieres a pedir justamente que se readmita a los despedidos, que no solo habían sido despedidos, sino que están en una lista negra y se está impidiendo la readmisión y la contratación en cualquier sitio. Están intentando que se vayan, están incluso ofreciendo ellos puestos de trabajo fuera, y mientras ellos están exigiendo la readmisión en los puestos en los que habían sido despedidos. Ese ciclo empieza en la huelgona del 62, como decía Paco, y esa huelgona y el arranque de un ciclo nuevo de protestas obreras, pero que entronca claramente con todo lo anterior. Estoy pensando, así como hay gente que lidera esa huelga que son muy jóvenes, estoy pensando en Aquilino de Polio, por ejemplo, que cuando lo entrevistes cuéntate cómo tenía 3 tíos en el monte y él de guaje se quedó solo en casa porque llevaron a la madre para torturarla en Mieres y los moros ocuparon el pueblo de Polio y vaciaron el pueblo para perseguir justamente a la familia que tenía en el monte. Pues Aquilino y uno de esos militantes de la huelga del 62, que son esos eslabones que conecten el tiempo de la guerrilla y la memoria de la República con el tiempo nuevo de gente más joven que está retomando la lucha. Púseme la camiseta esta para la charla porque recuerda una canción que específicamente la compuso Chicho Sánchez Ferlosio durante el transcurso de esa huelga y que se popularizó, que se emitía a través de Les Ondes de la Pirenaica y que mucha gente la conoció mucho antes de estar grabada en disco. Además, la primera grabación en disco que hubo era un disco que se editó en Suecia, tampoco oye que fuera de circulación fácil aquí, sin embargo mucha gente la aprendió y la repitió, ¿no? Aquella canción que empezaba con "Hay una luz en Asturias que alumbra España entera", y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera. Aunque en aquel momento hubo otra canción que funcionó como himno de la huelga, de solidaridad con la huelga, y que era muy bien conocida para todos, que había sido toda la vida una canción de borrachos, que era el Asturias Patria Querida, era casi como el vino que tiene Asunción, y que en el contexto de la huelga, cantar Asturias Patria Querida, los estudiantes de la Universidad de Barcelona, gente que fue detenida por cantar Asturias Patria Querida, por ejemplo, tenía un significado muy claro, ¿no? Y el significado era solidaridad con la huelga de Asturias, que ya no era solo de Asturias, que ya era también de Cataluña y de muchos otros sitios. Esa primera huelga de la primavera, la canción esta de Chicho Sánchez Ferlosio tiene una versión de Soledad Bravo y otra de Rolando Alarcón, es decir, que se convirtió en una canción conocida fuera de Asturias, en medio mundo. Yo suelo contar a veces un tiempo de mi vida a investigar esa huelga, pero la primera vez que yo tuve un poco noción de la repercusión de esa huelga lejos de aquí fue en un viaje a Alemania en el que me pusieron un intérprete chileno, exiliado, que me dijo: la primera vez que yo supe que había un lugar en el mundo que se llamaba Asturias fue porque en el colegio hubo un maestro que nos enseñó una canción que decía "Hay una luz en Asturias que alumbra España entera". Bueno, Santiago de Chile, años 60 y muchos, estaba exiliado desde el 79, había estado detenido y torturado. Eso da un poco la dimensión de hasta qué punto los conflictos obreros en aquel momento tienen una repercusión que va mucho más allá de la reivindicación concreta, de las subidas de salarios, de los 75 pesetas por tonelada de carbón que consiguieron, o de las reivindicaciones laborales, y tiene una dimensión política y de conciencia y de resurgir de la lucha que no es solo ya nacional, sino que ya incluso internacional. En el ámbito nacional,
seguramente lo que más nos puede dar la medida de hasta qué punto esa huelga se convierte en absolutamente clave de todo el proceso político en España, y el hecho de que un ministro de Franco haya venido y se haya sentado a negociar con los huelguistas. Esto pasó en mayo del 62 y ni había pasado antes ni pasó nunca más. La única huelga que fue resuelta mediante una negociación de un ministro del régimen, y no había empresas públicas, no existía UNOSA, todas las empresas mineras eran privadas, y sin embargo negociólo el ministro Solís sentado en Oviedo con comisiones de mineros, no con los sindicatos verticales, que eran la representación legal, sino con comisiones de mineros, es decir, con delincuentes, porque en la legislación de la época la huelga era un delito de rebelión militar y podía llevarte ante un consejo de guerra. Con esos delincuentes se sentó un ministro de Franco a negociar y volvió a Madrid con la huelga activa, con todos los cuenques paraes, y sentóse en un consejo de ministros con el dictador y publicaron en el Boletín Oficial del Estado que se concedían 75 pesetes por cada tonelada de carbón para transformarles directamente en aumentos salariales. Mientras la huelga seguía, ni siquiera con la condición de primero volvéis a trabajar y luego hacemos la concesión, en el Boletín Oficial del Estado. Y eso seguramente, no sé si nos da ahora la medida de hasta qué punto aquello fue una victoria política y tenía una repercusión política extraordinaria. Rafael Alberti compuso al año siguiente, prolongó un poema que había escrito en el 34 dedicado a la comuna asturiana, a la revuelta, a la revolución del 34, prolongólo con nuevos versos referidos a esas huelgas del 62 y 63. Y hay un verso que ya es revelador de eso, dice que no sería quien soy si no te siguiera a ti. Es decir, el poeta que ya famoso en el mundo entero está construyendo su identidad sobre el minero barrenero al que dedica ese poema, es decir, sobre los mineros en huelga, sobre el proletariado como sujeto revolucionario. Esto a veces uno cuéntalo y no sabes muy bien, tiene un sabor muy agridulce, porque eso perdió a mucha gente sentido con el tiempo. Aquella huelga ganada fue seguida de una segunda huelga en el verano de ese mismo año. La huelga acaba en los primeros días de junio. Los de Nicolasa, que habían sido los que habían empezado, después de 2 meses en huelga, vuelven a trabajar en la primera semana de junio, y en agosto vuelven a la huelga les dos cuenques, esta vez ya soles. Esa huelga no se extiende al resto de España, y resuélvese con deportados. Es decir, empieza un ciclo de represión que va enlazando, el régimen va ensayando distintos sistemas de represión hasta desembocar en ese asalto del 65, donde voy a cortar el rollo. 126 deportados que van desapareciendo, que los saquen de casa o los localicen a la salida del Pozo, y van desapareciendo, y durante varios días la familia no tiene noticia, hasta que finalmente recibese una llamada en donde haya teléfono cerca de casa y ellos dicen: estoy en Lugo, estoy en Soria, estoy en Jaén. Llévenlos a esos sitios, dispérsenlos y oblíguenlos a presentarse 2 o 3 veces diarias en el cuartel de la Guardia Civil, y búscate la vida tú y búscase la vida la familia que quedó atrás. El delegado de sindicatos de la época rápidamente detectó cuál era el problema que acababan de generar con la represión y sugirió que se deportara también a las mujeres, porque las mujeres en la cuenca convertíanse en una denuncia viviente. Cada vez que salían a la calle eran la mujer de un deportado y todo el mundo lo sabía, y eso en sí mismo se convertía en un elemento de resistencia o de rebeldía. La vuelta de los deportados y el principal motivo de la huelga del año 63. Hay un tira y afloja con el régimen ofrece ellos votar en las elecciones sindicales, y ya irán viniendo después los deportados, y los mineros plántense y dicen: boicota las elecciones si no vuelven los deportados. Y hay una huelga nueva en el 63, y donde se producen esas torturas. Lo más recordado seguramente es el corte de pelo, el rape a Tina y a Anita. Hay torturas a otra serie de gente, simulacros de ejecución. José el Gallego, que vive todavía, simulen una ejecución cerca de la Juécara, sáquenlo del cuartel de Sama y llévenlo por la noche a un descampado, a él y a otra persona. Hay una denuncia de intelectuales de eso, de esas torturas, y una polémica con el ministro de propaganda del régimen, que era Manuel Fraga. Al final los deportados acaban volviendo todos al final de ese año. Los últimos vuelven, hay una foto muy conocida del 30 de noviembre, están volviendo, la mayoría estaban concentrados en la Virgen del Camino de León, están volviendo a Asturias y consiguen volver además a sus empresas. Pero al año 64 hay una nueva huelga, y esa huelga no la resuelven ni con torturas
ni con deportaciones, sino con despidos masivos. 400 despidos, tratando de descabezar a todo el movimiento obrero asturiano. Eso da lugar a una comisión de despedidos, a una colecta de solidaridad permanente, es decir, los días de paga, había pasado ya con los deportados, vuelve a pasar con los despedidos. Los días de paga, hay gente que recoge ayudes y que sostiene a los compañeros despedidos. Créase un fondo de solidaridad, no y el FUSOA todavía, el FUSOA sonará más porque se retomó la sigla y sigue funcionando. El FUSOA ya posterior, pero ya un precedente del FUSOA, es decir, una cosa muy básica, ¿no? Un ABC del movimiento obrero, que llegue cuando reprimen a los líderes o cuando reprimen a los compañeros, hay que protegerse entre todos y hay que arropar a los compañeros. Los deportados a su vez organícense en una comisión que presiona por la readmisión, y ese clima de tensión permanente y de malestar permanente y el que desemboca en el 65 en una asamblea en la sindical de Mieres y una convocatoria de una concentración para varios días después, convocatoria que llena las calles de Mieres de gente por esa protesta y que desemboca en algo que no estaba ni previsto ni planificado, que no fue organizado en absoluto, sino que está ya de manera espontánea. Nadie fue a Mieres con la idea de que iban a asaltar la casa sindical y la comisaría. Lo que pasa allí es que se va corriendo la voz de que hay varios detenidos y acaba extendiéndose la idea de, primero van a la sindical y hay un pequeño asalto a la sindical y luego van a la comisaría a intentar sacar a los compañeros, que en realidad no estaban allí. Y produce una cosa que es también totalmente insólita en el franquismo. Si no hubo huelgas negociadas y ganaes contra ministros del régimen, tampoco hubo asaltos a comisarías, asaltos de gente desarmada. Además, no estamos hablando de una acción guerrillera en los años 40, sino de obreros en la calle tratando de reclamar la libertad de los compañeros, ¿no? Finalmente no se consiguió la libertad. Es más, hay gente que acabó yendo a la cárcel como responsable, digamos, intelectual, porque ni siquiera estaban presentes, que fueron juzgados por esto, cuando en realidad podían acreditar que no estaban porque ya estaban detenidos, pero de alguna manera eran responsables morales. Desgraciadamente estos métodos de represión no hay que hayan desaparecido, ¿eh? Yo creo que todos podemos poner nombre a alguna persona que está en la cárcel como presunto responsable moral, o si os acordáis, Cándido y Morala parecían ser también responsables morales, porque las imágenes de vídeo que nosotros vimos acreditaban que ellos no habían sido los que habían volado la cámara, pero seguramente eran responsables intelectuales, porque debe haber que discurrir mucho para poner un petardo en una cámara, ¿no? Así que la lógica de la represión muchas veces es permanente, ¿no? Aunque los contextos sean tan... Yo no sabría decir qué es lo que podemos aprender de esto, salvo el vínculo que genera la identificación con los que luchan, ¿no? Eso, en último extremo, de los que pelearon en el pasado, acordámonos, y eso permite que haya una llama que seguimos alimentando. De los que no pelearon no se acuerda nadie. Esa probablemente es la recompensa que queda a los que peleen y sufren y paguen un precio, ¿no? Y es lo que podemos hacer en último extremo. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos recordarlo y darle un significado, hacer que tenga sentido para nosotros. Bueno, pues seguramente estos ingredientes de los que fueron enlaces o se echaron al monte, o de los que pelearon en otras circunstancias y en otras condiciones, pero soportando tortures, deportaciones, despidos masivos, listas negras y coacciones permanentes, bueno, nos deberían de servir como referente y como forma de enraizar las convicciones. Creo que me estoy enrollando mucho, así que lo dejamos aquí.